fuerza relativa de ácidos y bases. Vamos a ver si un ácido es fuerte o débil, y una base también. Se dice que un ácido es fuerte relativo al disolvente cuando tiene una gran tendencia a cederle un protón a este disolvente. Es decir, la fuerza de un ácido, después veremos de una base, pero en principio de un ácido, va a ser relativa al disolvente. Si ponemos una molécula de disolvente al lado de un ácido fuerte, puede cederle un protón. Al cederle un protón está reconociendo que es ácido, pero se lo está cediendo al agua. Si, por ejemplo, ponemos esa misma sustancia, ese mismo ácido, en amoníaco líquido, pues igual no le cede el protón. Y no sería un ácido fuerte en amoníaco líquido y sí en agua. Es decir, la fuerza de los ácidos va a ser relativa al disolvente. Hemos visto que en agua el pH 7 es el 0, ¿no? Es la neutralidad, pero en otro disolvente pues las circunstancias pueden variar y un ácido fuerte en agua puede no serlo en otro disolvente. Por eso hablamos de fuerza relativa de ácidos y bases. Aquí tenemos el equilibrio en el que un ácido, como decíamos, le cede un protón a la molécula de agua, que es el disolvente, y se convierte en su base conjugada A-. Estos son disoluciones acuosas. El agua sería el líquido puro, aunque alberga a AH, A- y H3 o más, resulta que su concentración, la concentración de agua me refiero, es aproximadamente constante, prácticamente es constante, y no vamos a tenerla en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio. Por tanto, la constante de acidez no tiene la concentración del agua, sería 55,5 moles por litro, sería una constante también que podemos englobar aquí. Y como estamos diciendo, si el ácido es muy fuerte, este equilibrio estará muy desplazado hacia la derecha, habrá mucha cantidad de A- y H3 o más, es decir, estos números serán grandes, o visto de otra manera, casi todo el ácido ha perdido su protón y será muy pequeña la concentración, esta sería pequeña, la concentración de ácido libre, y serían grandes estas concentraciones de la base conjugada y de los protones, bueno, el hidrogeniones. Por tanto, un ácido fuerte tendrá una constante de acidez elevada. Análogamente, se dice que una base es fuerte cuando tiene una gran tendencia ahora a quitarle un protón al disolvente. Por tanto, la fuerza de la base va a ser relativa al disolvente. Si es capaz de arrancarle el protón al disolvente, será base fuerte, y si no, pues será una base débil. Y lo mediremos con la extensión del siguiente equilibrio. La base, que está disuelta en agua acuosa, reacciona con una molécula de agua, que es una concentración constante porque está en mayoría, ¿no?, arrancándole un protón, convirtiéndose en el ácido conjugado y dejando libre el hidróxido. El hidróxido se da acuoso y el BH+ también acuoso. De la misma manera, este equilibrio, si está muy desplazado hacia la derecha, estas concentraciones de aquí serán muy altas, esta de aquí será muy pequeña, la de la base será pequeña, y todo ello hará que la constante de basicidad, definida así, será elevada. Es decir, una base fuerte tendrá una constante de basicidad bastante alta. ¿Qué ocurre con el par ácido-base? Es decir, si yo tengo un ácido y su base conjugada, podría establecer los equilibrios de acidez y basicidad y obtendría que el producto de la constante de acidez por la constante de basicidad me da como resultado la constante del equilibrio iónico del agua K sub J. Y eso va a tener la consecuencia siguiente, que cuando una de ellas sea alta, grande, la otra será pequeña. Cuando una sea muy grande, la otra será pequeña, ya que al multiplicarlas tiene que dar un número constante, 10 elevado a menos 14, por tanto, el aumento de una de ellas significa la disminución de la otra.
¿Cómo se puede entender esto? Bueno, pues vamos a hacerlo. Tomemos una sustancia, que sería un ácido, y su base conjugada, que sería esta. Sería un ácido y su base conjugada. En agua daría el siguiente equilibrio, en el que el ácido, como hemos visto antes, le cede un protón al disolvente, mientras que la base conjugada, A-, en agua, arrancaría un protón convirtiéndose en AH más OH-. Si escribimos las constantes, la constante de acidez la vimos antes, que era A- H3 o más partido por AH, y la constante de basicidad, que son estas dos que tenemos aquí, pero corresponde a ácido y base, que son conjugados. Estos son un par ácido-base. Si no son par ácido-base, esta expresión de aquí no tendría sentido, lógicamente. Seguimos. La constante de basicidad sería lo que estamos escribiendo. Y si ahora multiplicamos K sub A por K sub B, tendría las siguientes expresiones. Multiplicada por AH o H- partido por A-. Y curiosamente desaparece A-, desaparece AH y me queda H3 o más o H-. Y esto no es más que el producto iónico del agua, como queríamos demostrar. También es posible que los ácidos, en su equilibrio con el disolvente de acidez, ¿no? Pues daría su constante de acidez, que el ácido tenga más de un protón. Entonces, ¿qué ocurre eso? Que si tiene varios protones, no se van a ceder todos a la vez, sino que serán disociaciones sucesivas. Y cada una tendrá su constante de equilibrio de acidez o de basicidad diferente. Pongamos un caso en el que una sustancia, por ejemplo, tiene dos protones. Bueno, pues cuando reaccione con el agua, podría desprotonarse de el primero de ellos, y esto tendría una constante de acidez. Pero las sustancias que hemos generado en la primera desprotonación podría también volverse a desprotonar. Bueno, perdón, aquí es H3 o más. Y tendría una constante de acidez, que la podemos llamar 1 y esta 2. Y no tienen por qué ser iguales, sino que una puede ser más grande que la otra. Bueno, cada ácido tendrá sus diferentes constantes de acidez para la primera desprotonación, para la segunda desprotonación. Y análogamente, una base también podría, pues, tomar un protón del agua, o incluso dos, aunque este caso es menos común, pero podría darse el caso en que tomara dos protones, y las constantes de basicidad pues serían diferentes las dos, no tiene por qué ser iguales para nada. Vamos a ver ahora unos ejemplos de ácidos con constantes muy altas. Claro, cuando la constante de acidez es muy alta, tendremos ácidos muy fuertes, y estos ácidos, bueno, pues realmente no son equilibrios, sino que esta reacción está totalmente desplazada hacia la derecha. Estas reacciones son totalmente desplazadas hacia la derecha, es decir, todo lo que yo ponga en agua de ácido perclórico, clorhídrico
nítrico o sulfúrico sufre todas las desprotonaciones, en el caso del sulfúrico las dos desprotonaciones, por tanto no se tabulan, es decir, no se escriben en tablas las constantes porque serían infinitas, es decir, las constantes aquí serían, las constantes de acidez serían infinitas porque no quedaría absolutamente nada de la sustancia original y todo se transformaría en perclórico más protones o más hidrogeniones, cloruro más hidrogeniones, nitrato más hidrogeniones, hidrógeno sulfato más hidrogeniones. Aunque la primera desprotonación del sulfúrico es completa, su constante muy alta, la segunda, el bisulfito mal llamado, sería hidrógeno sulfito, esto está muy antiguo. La segunda desprotonación ya sí tiene una constante que es relativamente alta, pero ya no es infinita, sino que esto sí sería ya un verdadero equilibrio, el hidrógeno sulfato. Sulfato, este es hidrógeno sulfato, está fatal, hay que corregirlo. Bueno, si la constante llega como mucho 10 elevado a menos 8, pues tendremos ácidos débiles, ácidos que muestran una pequeña acidez, ceden parte de los protones al agua, cambian el equilibrio iónico del producto iónico del agua y bueno, pues acidulan, ¿no? Vuelven ácidas las disoluciones acuosas, pero en una extensión pequeña, pues son ácidos débiles. Y después por otro lado están los ácidos muy débiles que pueden ceder pero en muy pequeña cantidad protones al disolvente. Aquí tenemos por ejemplo el hidrógeno sulfuro, este también está anticuado, hidrógeno sulfuro, hidrógeno carbonato. Fijémonos también que el ion amonio tiene cierta acidez porque el amonio podría ceder ese protón transformándose en amoníaco y su constante es pequeña, es decir, es un ácido débil, pero bueno, aquí podemos incluir todo tipo de sustancias. Por otro lado, las bases también pueden tener su constante de basicidad, que en el caso, por ejemplo, del ion óxido, es decir, yo quiero poner un ion óxido en agua y sería prácticamente una reacción totalmente desplazada hacia la derecha. Todos los aniones o 2 menos, también está esto antiguado que serían 2 menos, ya no se puede escribir el igual este aquí arriba, se hacía antiguamente. Este oxígeno 2 menos, pues todos los oxígenos, todos los óxidos, oxígeno 2 menos, que yo pueda poner en agua, rápidamente reaccionan y se transforman en OH menos, 2OH menos. Por tanto, la constante no se tabula, es una constante muy alta, es una base muy fuerte. Igualmente le ocurre al sulfuro, 2 menos. Y bueno, después tenemos otra serie de sustancias, bueno, más que sustancias, especies químicas, porque pueden ser negativas, neutras, positivas, podrían ser de todas maneras. Todas estas especies, pues que pueden tomar un protón de la molécula de agua liberando OH, por ello son bases, claro, y su constante de basicidad pues tiene un número determinado que puede ir variando hasta 10 elevado a menos 8, se consideran débiles, y ya con números muy próximos al 10 elevado a menos 14, que sería, digamos, el límite del agua, ¿no? Que hasta ahí podemos llegar con el agua, pues serían bases muy débiles. Por ejemplo, el sulfato, una base muy débil, porque casi no tiene tendencia a coger protones, ya que el ácido sulfúrico es muy fuerte. Bueno, pues eso es todo. Hasta la próxima clase.